Ya con la presencia acá en el set de entrevistas del ingeniero César Barrientos, quien es analista en temas ambientales. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Y para empezar, me gustaría que nos compartiera su opinión general, su apreciación general sobre lo que se vivió ayer en este vertedero. Vamos a luego entrar a considerar por qué es que no es un relleno sanitario. Usted tiene muchísimos años de estar manejando este tema. ¿Qué opina? Pues lo primero, siempre agradecer la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos a la teleaudiencia y a ustedes mismos con sus inquietudes. Mire, si hacemos una especie de parábola, podríamos decir que esta es una lotería cantada. Lotería en negativo, por supuesto, en el sentido de que se sabe que eventualmente, por el pasado que tiene este vertedero, porque no es un relleno sanitario, ¿verdad? Como es bueno que no se le siga llamando relleno sanitario, porque la gente tiene la idea de que esto es un relleno sanitario, y la verdad es que un relleno sanitario lleva muchos elementos tecnológicos y de manejo que hacen otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Como cuáles, por ejemplo? Luego Mire, ya sigue con su exposición. Bueno, sí. ¿Qué características, de manera muy sintética, tiene un relleno sanitario y que no cumple el basurero de la zona 3? Pensemos que lo primero es, siempre pensando de abajo para arriba, ¿verdad? Tendría que tener una impermeabilización, canalización de los futuros lixiviados, o sea, esos líquidos que percolan por la basura y eventualmente son muy contaminantes, tanto de napas freáticas como de los cuerpos de agua superficiales. Y pensemos también que debe de tener una forma de construirse en capas, donde a ciertas alturas se va poniendo material de cobertura compactado con maquinaria pesada especial, y luego se van dejando, llamémosle, chimeneas para la salida del gas metano, entre otros gases, que es el que eventualmente también ha causado incendios, ¿verdad? A veces imparables. Y se debe hacer de abajo para arriba, no tirando la basura por arriba para luego tratar de compactarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llegan los camiones, se tira nada más a esos depósitos y se deja ahí. Al pie del talud es que se deja la basura con los camiones recolectores. Y luego las máquinas especializadas en este tipo de tareas las esparcen y las compactan en cierta pendiente y van avanzando con esa pendiente hasta dejar una capa. Y esa capa es impermeabilizada, si posible, o si no, al menos cubierta con material que tiene que tener disponible. Ese material de cobertura es muy importante, y la verdad es que muchos rellenos y rellenos sanitarios pueden fracasar por la ausencia de ese material. ¿Hay en Guatemala algún relleno como tal, algún relleno sanitario que usted conozca que más o menos se acerca a esta caracterización que usted nos da? Tendré que ser un poco presuncioso, pero son unos pequeños rellenos sanitarios que se han hecho, por ejemplo, en una planta de tratamiento y de disposición final en el IRTRAS de Taluleu, que sirve mucho de experiencia formativa para muchas municipalidades y personas, así como un proyecto que se hizo en la zona 18. Iba a ser uno de 25 proyectos atendiendo cerca de 250,000 personas, manejados por la misma comunidad en las áreas periurbanas. Y por otro lado, pues también hace 30 años de esto ya, se tuvo hasta una licitación para la maquinaria, equipo, el estudio y todo lo demás que tenía que hacerse para este relleno de la zona 3. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no avanzamos en ese tema, ingeniero? Usted que ya tiene años de estar justamente asesorando, impulsando que se trabaje verdaderamente como un relleno sanitario, ¿qué es lo que al final impide que las autoridades lo hagan como técnicamente debería de hacerse? Sí, mire, se trata de una decisión política que no se ha querido tomar prácticamente por ninguna autoridad, tanto municipal, que es la que por ley debería estar atendiendo esto, como con el apoyo del gobierno central. Tal vez lo que más se acerca a un relleno sanitario es el que tiene a su cargo o ha tenido a su cargo AMSA, tan vilipendiada últimamente, pero a mí me tocó justamente hacer un estudio para el BID de un relleno sanitario verdadero que se iba a implantar en estos días precisamente, pero por razones X y no fue posible hacerlo. Pero yo diría que es una cuestión de decisión política. Más allá de un problema presupuestario, porque yo me imagino que cuando escucho hablar usted cuál es la forma técnica de hacer un relleno sanitario, lógicamente eso ha de tener un costo bastante elevado. Sí.
un costo que muchas municipalidades no podrían cubrir porque están sumamente endeudadas en algunos casos. Y en otros casos, si se trata de trasladar ese costo a los habitantes del país, sumarlo al servicio que actualmente se tiene únicamente por extracción, podría elevarse considerablemente. Exactamente. No sé a cuánto, pensemos en esta segunda opción, trasladar ese costo. Si ahora se pagan 20 o 30 quetzales por el servicio de extracción, ¿de cuánto más estaríamos hablando, digamos, a nivel promedio, se tendría que pagar por ya un servicio de tratamiento de desechos? Sí, tal vez solo repitiendo que si es una decisión política, esta conlleva, por ejemplo, la asignación presupuestaria. Es un problema de gestión, no es un problema técnico y solo de los ingenieros, ni mucho menos, y técnicos. Se trata de inversiones grandes, pero que deben ser pagadas por los responsables de ese tipo de contaminación. Es decir, recibir el presupuesto, el situado constitucional, y podría entonces priorizarse el tema del manejo de desechos sólidos. Generalmente no se prioriza eso, se priorizan los puentes, o se prioriza otro tipo de obras, digamos, todo lo que tiene que ver con el ornamento de las ciudades, claro, que es más visible para temas electorales, con intereses electorales. Lo que se ve es lo que cuenta a la hora de tratar de ganarse la simpatía precisamente de los ciudadanos. Si estamos pensando siempre en las reelecciones, y a nadie, a ningún alcalde que yo sepa, le interesa poner una placa en los botaderos asquerosos que tienen generalmente en los pueblos, y por qué no decirlo también en la capital, aunque yo sé de esfuerzos que se han hecho para tecnificar medianamente. ¿Usted cree que esto no sería algo que fuera apreciado por los habitantes, ingenieros, siendo que es una demanda? ¿No sería también un motivo para poderse ganar la simpatía y también asegurarles votos en una siguiente elección? Si los señores que se dedican a la política pensaran de manera amplia y no inmediatista como se hace para 3, 4 años nada más, yo diría que sí. Hay un alcalde en Brasil, en Curitiba, que tuvo 5 reelecciones precisamente por todos los elementos ambientales que incorporó a su corporación municipal y a su pueblo. En todo caso, la pregunta que usted hacía de la, dijéramos, la tarifa que se debería de cobrar. Costos, sí. Mire, el que contamina paga, hay un dicho, ¿verdad?, entre nosotros los ambientólogos, y es que en este caso la ventaja y desventaja a la vez de que no se atiende lo de las basuras es precisamente porque depende de la gente. Es cualquier persona, cualquier ciudadano el que se le puede señalar directamente como responsable de la contaminación. Y por ende tendría que ser quien paga por eso. Y usted me preguntaba más o menos a cuánto habría que ascender la tarifa, más o menos al doble. Por los cálculos que hemos hecho, los casos de El Salvador que han tenido algún éxito, es alrededor de unos 60 quetzales al mes por casa, y en todo caso para Guatemala y la capital está más o menos para esas alturas, entre 60 y 75 quetzales al mes. Podría hacerse algún tipo de consideraciones para los distintos estratos sociales, pero si se quiere pagar también la disposición final, y no solo la recolección y transporte de las basuras, habría que verdaderamente tener la conciencia clara de que es muy poco lo que se está pagando, si es que se paga, porque mucha gente lo evade, ¿no? Mucha gente lo evade, y a eso vamos a volver después de consultar las redes sociales que se está opinando sobre este tema. Uno de los problemas adicionalmente a este que ya tenemos son los basureros clandestinos, porque aquí estamos hablando de las personas que pagan por su servicio de extracción y es depositado en este vertedero, pero hay muchísimas personas que ni siquiera pagan por ese servicio, y eso es todavía mucho más perjudicial que esto otro. Pero con eso vamos a volver, ingeniero. Nos vamos ahora con Pietro, porque está listo para dar lectura a esas sugerencias que ustedes de casa nos está haciendo sobre cómo prevenir este tipo de tragedias. Vamos contigo, Pietro. Buenos días, Carmen, así es. Comenzamos con los comentarios, y el primero precisamente toca el tema con que empezaba nuestro analista César Barrientos, el cual dice: tecnificar el relleno. El Salvador, siendo más pequeño, tiene un relleno sanitario de verdad y tecnificado. Ojo que aquí José nos dice relleno entre comillas. Luego tenemos el comentario de Noelita, que dice que le den un trabajo digno a toda esa gente que por necesidad trabajan en la basura, y se evitarán muertes a causa de la necesidad
necesidad. El siguiente comentario es por parte de Dani, que nos dice brindar trabajo. Esa es la solución, dar la oportunidad a todas esas personas. Qué lamentable situación. Y finalizamos con el comentario de Marta, que nos dice, lamentable como las mismas mafias de siempre que saquean el FSS y Covial, como el gobierno de Otto Pérez. Y aquí pone a una denuncia a los hermanos Amayo Azoria, William Sueto, Raúl Osoy, Julio Quinto, Juan de la Torre, etcétera. Ellos están tratando de robarse el dinero del Estado por obras que jamás hicieron, en acuerdo con sus supervisores, y quebrando a muchas empresas a las que en los últimos años nunca les pagaron. Guatemala nunca tendrá desarrollo personal, todos se lo roban y los que pagan es el pueblo y las consecuencias, la gente viviendo mal y como único ingreso tienen lo que sacan del basurero. Carmen, estos son los comentarios al momento, ahora volvemos con ustedes a la entrevista. Gracias, Pietro. Y bien, tenemos acá una crítica bastante seria a que únicamente estamos atendiendo a los efectos de este problema. Medidas de contingencia o de alivio a los guajeros. Los guajeros, no hay duda, esa es la peor forma de pobreza que existe en el país, trabajar en esas condiciones tan insalubres y tan peligrosas. Pero, y sobre las causas, mencionaba el ingeniero muy bien sobre que, bueno, el que contamina paga. Se siente que en el país está tomando una mayor conciencia ambiental. Lo vimos en las marchas por el agua la semana pasada y en otros tópicos los últimos días. Ahora, esas exigencias también deberían de convertirse en una actitud favorable a considerar que cada uno de estos servicios pues tiene un costo y lamentablemente afecta el bolsillo ya bastante precario de los guatemaltecos últimamente, con lo cual también imagino es una medida impopular para cualquiera que quiera reelegirse, lamentablemente, pero pues tenemos que interiorizarlo y hacer algo. Así es. Sí, mire, lo primero que habría que decir, ya que mencionaron a los pepenadores, aquí llamados guajeros, pues hemos alternado bastante con ellos en nuestro trabajo, ¿verdad? Pues siendo ingeniero ambiental y sanitario, me ha tocado estar justamente alternando con ellos, tratando de dignificar su trabajo y de darles una perspectiva incluso. A veces sí es posible dignificar ese trabajo, claro que ¿verdad, sí, ingeniero? Porque en realidad trabajar en esos vertederos, como usted bien dice, donde se pueden encontrar cualquier cosa. Y usted me mencionaba antes de salir al aire que solo el 5% de lo que va a dar allí es recuperable y ellos logran venderlo para subsistir. Yo diría, algo trágico, porque fíjense ustedes que aún los señores guajeros reciben un porcentaje todavía menor. Pues lo bueno que habría que decir es que si bien el reciclaje es muy deseable, pero dijéramos en la jerga popular se cree que la bendita, como quien dice, reuso, las 3 R's que le llaman, ¿no? Reuso, reciclaje y reducción es suficiente. En nuestro medio las basuras son pobres, primero. A mí me tocó estudiar en condiciones muy precarias mi ingeniería ambiental en Suiza. Y lo digo porque fue durante un exilio, así es que se imaginarán ustedes. Y las hice de pepenador para poder amueblar el apartamento que teníamos con mi familia en aquel entonces estudiando un doctorado en ingeniería ambiental. Pero el hecho es que la basura de estos países y ciudades opulentas es que tiene grandes potencialidades para reciclar, claro, que nosotros no tenemos. Pero además los patrones de consumo son otros. A eso me refiero. ¿Verdad? Entonces esos patrones de consumo hacen que la basura inclusive también eleve la calidad. Aquí hasta nuestra basura es pobre. Qué impresionante lo que nos está diciendo. Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a reducir si aquí producimos en general como 1 libra por habitante por día comparado con los 4 y 5 libras por persona por día en los países opulentos, en las ciudades opulentas? Pero la comparación nos beneficia, al fin y al cabo no estamos generando tanto como aquellos. Claro. Ahora, hay una diferencia, aquella puede ser basura más letal que la nuestra. Los suizos tenían policlorobifeniles y metales pesados en la sangre y los estudiantes de tercer mundo no teníamos DDT, que es menos impactante que el PCB que ellos tenían, por ejemplo. Pero lo que quiero decir con en estas comparaciones es que en nuestro caso, a los señores que hacen este trabajo de segregación, como segregadores es su verdadero nombre, ellos reciben lo que ya de por sí peinaron los transportistas. Sí, porque los primeros son los señores del camión, que son los que recogen y ahí empieza el proceso de clasificación. Y luego lo que llega ya es menos. Todavía sí, por ejemplo, yo que estuve tratando y estudiando el caso de AMSA en el kilómetro 22, que llegó a tener 800 toneladas diarias.
en su volumen de enterramiento y lo hacen medianamente tecnificado. En todo caso, ellos ganan cerca de 150 quetzales diarios, según una entrevista que les hizo una persona extranjera que hizo una historia sobre los guajeros. Pero lo que quiero decir con esto es que nadie se preocupa precisamente por dignificar el trabajo en una planta, con un techo, con bandas, dijéramos, mecanizadas, donde se hace una recolección con guantes, con mascarillas, con claro, todas las... Se les ha dado, yo tengo entendido que en algunas oportunidades hay quienes han venido y les han querido dar equipo, inclusive hasta guantes, pero que ellos no los utilizan porque dicen que pierden agilidad a la hora de recolectar lo que a ellos les sirve. Se aprende a hacer y por otro lado es natural, ellos son trabajadores informales y formalizar su trabajo cuesta porque ellos mismos están en contra. Pero yo lo que quisiera decir en este caso es que sí se pueden mejorar las condiciones y sí se tiene que tener un orden, pero las municipalidades no lo asumen. Estoy siendo muy categórico en este sentido. Fíjense ustedes, si las municipalidades de veras quisieran hacer la gestión de los residuos sólidos de manera integral y adecuada, la parte de tecnificación no es la más importante, es la decisión política de hacerlo. Y en este caso, cobrar más. Hacer que se instalen de mejor manera a estas personas en su trabajo y tener el control, ahorita les suelto la guitarra. Sí, es que me queda un minuto. Y tener el control de la recolección, no que se la deja totalmente libre a los señores recolectores, que hacen una labor muy importante, pero no tiene el control. No quitarle la responsabilidad también a las autoridades. Ellos cobran lo que quieren y el que les pague bueno y el que no, y no le recogen, y los basureros clandestinos. Refiérame brevemente este tema. Tengo, como le digo, un minuto nada más y con eso cerramos. Sobre el problema de los basureros clandestinos, que es otro problema adicional y según, a decir de algunos expertos, peor que este que vimos ayer y que sufrimos lamentablemente, los habitantes ¿verdad? en Guatemala. Yo decía que era una lotería cantada en negativo, porque es algo que pues casi se va a la suerte el que no suceda. Y ya ve que no es primera vez, ¿verdad? Y en todo caso habría que prever estas cuestiones. Hay problemas de drenajes adentro, drenajes grandes, recolectores que socavan por abajo y de repente provocan esos deslaves. Que fue lo que vimos también en la zona 6. Todo eso está relacionado con esto, ingeniero. En el sentido de que gran agujero hay un gran colector que yo recuerdo cuando estuve estudiando el caso del Trébol, que ya fue alcanzado por el relleno, ¿no? Y entonces es un problema serio porque no permite la estabilidad. Incluso si se trabajara medianamente bien, el estar socavando por abajo con agua, eso eventualmente hace colapsar la basura. Es decir, que toda esa área circundante al basurero está en peligro, no únicamente por este tipo de deslaves, esas grietas que vemos nosotros en las imágenes, sino también el peligro de incendios mismos o ese terminar de socavar toda esa área y lo que usted mencionaba, esos agujeros que están cercanos prácticamente al área, si uno los puede ver en un mapa, pues podrían tener relación con este problema. Así es, y luego la mala compactación y todo aquello. Pero yo lo que decía era, y lo refiero más a la gestión integral, que debería tener esto, debería haber una presión ciudadana, no solo responsabilización de pagar lo adecuado para poder trabajar esto de manera adecuada, sino que una presión hacia las autoridades. Que se juegue el físico de subir las tarifas, que Saltenango es un ejemplo, y con esto termino, que Saltenango es un ejemplo muy interesante, no en la disposición final, que tienen un botadero asqueroso también, si me permiten hablar científicamente, pero el caso es que ellos hicieron el cobro de una boleta única, donde va agua, luz y basuras, o sea, recolección. Cobran muy poco. Pero con esto lograron hacer una recolección de casi el 90% y así evitar los así llamados vertederos o botaderos clandestinos, que no son clandestinos y son conocidos, ilegales son. Ilegales. Pero en todo caso, con el cobro adecuado y con la disposición de las autoridades, se podría tecnificar como una opción tecnológica también. Gracias, ingeniero, por su tiempo, a la orden y ojalá por habernos iluminado acerca de este tema y sobre todo ayudado a formarnos una mejor opinión sobre lo que está sucediendo en este vertedero de la zona 3. Esperamos realmente que esto pueda tener soluciones, como bien decía el ingeniero, de acuerdo a esa presión que los ciudadanos puedan hacer, porque las autoridades las exigen. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos ahora a la mesa principal.